Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a continuar con la realización de Tanjiro. Vamos a hacerle la cicatriz que lleva en su carita. Vamos a hacer los detalles de la ropa. Parece muy sencillo, pero nos va a llevar algo de tiempo el tutorial. Como yo siempre les digo, aquí lo importante está en los detalles. Para que nuestra figura se parezca a la original, lo más importante son los detalles que no debemos descuidar para que quede lo más parecido que sea posible. Así es que prefiero hacer esto con calma y dejar en un próximo tutorial el abrigo y bueno, algunos detallitos que nos hagan falta. Por ahora, quiero pedirles como siempre que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones. Me ayudan mucho si realizan eso y se los voy a agradecer eternamente. También les pido que me manden todos sus comentarios. Sus comentarios me ayudan mucho para el mejoramiento del canal, para decidir cuál personaje vamos a hacer próximamente. En fin, mándenme sus comentarios que yo siempre los respondo y estoy muy atenta a ellos. También compartan para que mucha gente aprenda a hacer cosas tan bonitas como hacemos aquí. Y vayan por favor a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí estaremos en un contacto y en una comunicación más directa y estaré muy feliz de recibir fotografías de sus proyectos. Vamos a comenzar. Miren, amigas, vamos a comenzar haciendo la cicatriz que tiene Tanjiro en la frente. Esa cicatriz está pues completamente ubicada pegadita al cabello. Así es que vamos a tratar de simularla lo más que se pueda. Por favor, siempre les pido que se acerquen a ustedes una imagen de la figura que estén haciendo para que les quede lo más parecido que sea posible. Como les decía, los detalles son bien importantes. Por eso nos vamos a tomar tiempo en hacer esos detalles aquí. Es mejor que nos tardemos un poquito, pero que se parezca lo más que se pueda. Si ya tienen la imagen cerca, lo que yo les estoy mostrando, miren, va a ir la cicatriz aquí cerquitita de la cabeza. Tomen en cuenta que solo les voy a dar una idea más o menos de cómo hacerlo. Y seguramente la cicatriz que ustedes les hagan se va a parecer más que la que yo. Es difícil llegar a la perfección, pero nos vamos a acercar lo más posible. Miren, introducen el crochet. Aquí yo lo puse aquí cerquita de la cabeza. Ahí se va, cuando perdamos la hebra ni siquiera se va a ver. Y vamos a introducirla acá arriba, vean. Mejor, espérenme, porque si no va a quedar esta parte muy larga. Déjenme, me subo un puntito hacia arriba. A ver. Aquí me gustó. Ustedes vayan viendo, acérquense a la imagen de Tanjiro y vayan viendo. Miren, es que esta cicatriz Tanjiro la tiene así muy pegadita al pelo, pegadita al pelo. Así es que una vez que hicimos esto, ya sabemos que vamos a poner a partir de aquí esa cicatriz. Miren, el pelito le cae aquí. Entonces está bien que se lo ponga aquí porque el pelito se lo va a tapar. Si ustedes quieren pegar el pelito para que quede bien pegadito, más pegadito, también lo pueden hacer, Miren. Aquí van a hacer una puntada. Allí quedó. Exactamente igual van a hacer una puntada más. Exactamente igual. Se suben en el mismo punto y salen abajo en el mismo. Miren, allí quedó. Esta es la primera parte de la cicatriz. Aquí como que se le sale el relleno. Ay, amigas. Vamos a quitarle ahí el relleno que se sale y no me gusta. Muy bien, acomódenlo muy bien. Que se vea bien bonito, bien acomodadito. Les digo, miren, si quieren poner aquí un poco más de pegamento o coserlo, está bien, miren. Y ya va a quedar ahí. Pero les digo, la cicatriz está pegadita al cabello de Tanjiro. Vamos a hacer la otra parte de la cicatriz. Miren, aquí me voy a bajar una vuelta y me voy a recorrer un punto a la izquierda. Y voy a entrar allí donde elegí y voy a meterme
Todos los puntos voy a sacarlos del mismo, aquí miren. ¿Ven? Es el mismo punto donde entré ahorita. Voy a regresarme de nuevo aquí. Ahora lo que vamos a hacer, les digo, todos van a ir ahí en el mismo centro. Digamos que el mismo centro va a ser siempre para cada parte de la cicatriz. Aquí acomodamos, que se vea bonita, bien acomodadita. Aquí no me gustó porque miren, se ve como una hebrita ahí, ¿no? Y no me gustó esa hebrita. Déjenme pasarme por debajo. Creo que es una hebrita suelta, ¿eh? Ajá, sí. Vamos a cortarla. Con razón salió de allí. Muy bien. Vamos a hacer otra parte de la cicatriz. Nos vamos a ir ahora de esta forma. Vean la imagen. Nos vamos a ir hacia acá abajo, vean. No tiene un orden. Traten de hacerlo lo más parecido a la imagen que tengan cerca. Y aquí hacemos un punto y otro más. Les digo siempre terminando en el mismo punto central. De ahí van a partir todas las partes de la cicatriz. Y miren, ya acomodan. Esta se quedó acomodadita a la primera. Miren. De la base de nuestra cicatriz, ahora conté 2 puntos hacia abajo. Y me voy a regresar a lo que yo le llamo la base, como al centro. Cada una de estas puntaditas van a hacerla 2 veces. Muy bien. Esta segunda vez la voy a hacer un poquito más alargada. Un punto hacia abajo. Estoy segura que a ustedes les va a quedar mucho más bonita que a mí. Mándenme sus fotografías cuando tengan terminado su Tanjiro. Ahí está, miren. Allí quedó. Mándenme sus fotos. Me encanta ver sus fotos. Me encanta cuando ustedes, por ejemplo, a Nezuko, muchas de ustedes hicieron los ojos bordados y les quedaron maravillosos. En verdad las felicito, En la verdad las felicito cuando se atreven a hacer sus creaciones, ya ponerle de su cosecha. Está padrísimo, me encanta ver eso, Miren, aquí va una parte de la cicatriz pequeña. Nos salimos arriba, ahí está. Miren. Acomoden bien, que se vea bonito. Repito, los detalles son muy importantes para lograr los efectos que estamos buscando. Ya nada más vamos a hacer otra más, miren. Me recorrí 2 puntitos de esa cicatriz pequeña. Y fíjense, en el centro tiene mucho relleno, como que cada vez que entré y salí me fui llevando relleno, pero ahorita se lo vamos a quitar. Miren, esta ya va a ser la última parte de la cicatriz. Voy a entrar aquí y ya voy a salir en donde entramos inicialmente. Por ahí vamos a sacar la hebra. Ahí está, miren. Y ya quedó. Aquí simplemente vamos a hacer 2 nudos y vamos a perder hacia adentro. Como quedó ahí en medio del cabello, ni siquiera se va a ver. De por sí saben que cuando perdemos las hebras difícilmente se notan, se pierden perfectamente. Y si tiene aquí el cabello, pues con mayor razón se va a perder. Miren, ahí ya pueden ir viendo cómo quedó la cicatriz. Es muy importante porque Tanjiro tiene su cicatriz. Se la tienen que poner a fuerza, Ya nada más voy a perder esa hebrita. Amigas, vienen proyectos bien bonitos. Les tengo una sorpresa después de Tanjiro, Pero pues síganme diciendo qué personajes les gustaría que fuéramos haciendo. Los vamos a ir haciendo poco a poco. En verdad que a alguna suscriptora le decía yo que la verdad a veces quisiera tener más horas en un día, tener otras 2 manos, porque tengo muchas ideas en la mente, pero lo que me hace falta es tiempo para realizarlas. Pero vamos a ir ahí poco a poquito. Miren, aquí les digo que estuvo cada vez que entraba y salía, como que se salía el relleno y no me gusta. Vamos a quitarle todas esas hebritas de relleno que quedaron ahí, ¿les parece? Miren.
Ya le quité un poco. ¿Cómo van con su Tanjiro, amigas? Una disculpa si me tardé un poquitito más en sacar los tutoriales, pero miren, aquí ya vamos avanzando. Yo quería terminar en este tutorial, pero pues fue un poquito más tardado de lo que yo pensaba, y como les digo, la verdad es preferible tardarse un poquito más en esta parte, que son los detalles que son muy importantes. No importa que nos llevemos un tutorial más. El siguiente va a ser muy rápido, ya no nos va a faltar gran cosa. Voy a quitar lo poquito que queda. Miren, vamos ahora a hacer los detalles de la ropa. Tanjiro tiene 3 botoncitos aquí enfrente. Van a ensartar su aguja lanera de color blanco y van a introducirla por detrás, por cualquier punto de la parte de atrás, y lo van a sacar aquí enfrente. Traten de que quede bien centradito aquí enfrente, aquí de donde termina el cinturón. Van a contar 2 vueltecitas de donde termina el cinturón. Vean. Y allí van a introducir la hebra. Atrás van a dejar una vez más un pedacito con el que vamos a anudar y perder más adelante. Traten de sostener ese pedacito para que no se les vaya a salir en lo que vamos a hacer más adelante. Toman la aguja con la mano izquierda y van a tomarla como están viendo en la imagen, y van a hacer 1, 2, 3. Van a hacer esto 3 veces. Con sus 2 manos toman esas hebritas, esos como especie de nuditos que hicimos, y con mucho cuidado y paciencia van a sacar el hilo, el material. Así lo van sacando sin soltar, y miren, así va a quedar ya un nudito. Traten de sostener esa hebra de atrás, porque si no se les va a ir, en el primer intento que se me sale. Ahí está. Miren, ya quedó el nudito. Ahora voy a meter la aguja allí mismo donde lo hice, y me voy a ir hacia arriba. Voy a contar 4 vueltas hacia arriba, y ubicándome en la parte central del cuerpo. Allí miren, cuentan 4 vueltas hacia arriba, bien ubicado en el centro, y por ahí vamos a salir. Miren, 4 vueltas, 3 o 4. Yo le conté 4, y miren, ahí vamos a sacar la hebra de color blanco. Miren qué bonito quedó aquí el botoncito. Vamos a hacer lo mismo. Sostenemos con nuestra mano 1, 2, enredamos 3 veces y vamos a sostener. No lo aprieten demasiado, no debe de quedar súper flojo, pero tampoco tan apretado, y es importante que con sus 2 dedos sostengan ese nudito para que no se zafe y que quede bien acomodado donde nosotros deseamos. Vean, ya nada más aprietan bien. Ahora sí aprietan bien, y vamos a meternos igual donde entramos. Aquí vamos a contar otra vez 4 vueltas hacia arriba, centrando bien el 1, 2, 3, 4. Déjenme, creo que estaba saliendo donde no es, a ver, 1, 2, 3, 4. Me voy a bajar 1, miren, para que queden bien parejitos, a la misma distancia el uno del otro. Y aquí salimos, y miren, ¿vieron cómo se forma el botoncito? Bien bonito. Una vez más, 1, 2, 3. Sostenemos con los 2 dedos, jalamos con mucha paciencia, despacio, no lo jalen tan rápido, no hay prisa. Ya nada más aquí lo aprietan. Y ya quedó el tercer botoncito. Lo que vamos a hacer es meternos en el mismo punto como hicimos las veces pasadas. Vamos a contar un puntito, miren, y vamos a hacer otro detalle que tiene aquí Tanjiro en su ropita. Es un detalle en color blanco que tiene aquí, como, no sé, me imagino que un pañuelito, no sé. Miren, vamos a contar aquí 2 o 3, 1, déjenme, voy a medir 1, 2 puntitos, porque 3 ya quedaría muy casi abajo de la axila. Y vamos a hacer esto, una vuelta, una puntadita más bien,
otra puntadita, pero ahora ya nos vamos a ir hacia atrás donde comenzamos. Miren, en el mismo punto donde comenzamos, por ahí nos vamos a salir. Ya sabemos lo que hacemos aquí, hacemos nudo y perdemos hacia adentro. Y miren, aquí son pequeños detalles de la ropa de Tanjiro. Ya si quieren nada más acomodar perfectamente para que quede bien acomodadito, que no quede encimado o torcido ni nada, y ya. Y como les digo, aquí vamos a hacer ya simplemente 2 nudos y vamos a perder hacia adentro. Miren, a veces se pierde bien fácil, esto que estoy haciendo es bien fácil y a veces se tarda uno un buen. Pero ya son detalles, eso, detalles nada más, bueno, no es que sea sin importancia, pero bueno, no, se hacen fácil. Miren, ahí está, ya lo perdimos. Ya nadie se va a enterar que allí adentro hay un nudo. Y miren, como ven, les repito, son detalles pequeños, pero que hacen la diferencia y ayudan a que nuestras figuras se parezcan más a las originales. Vamos a hacer la hebilla. Miren, van a ser 12 puntos, 12 cadenas, perdón. Ya que tienen las 12 cadenas, simplemente van a dejar hebra. No necesitamos aquí una hebra larga. Aprietan bien y cortan. Así van a cortar. Vamos a cortar también el exceso de hebritas de ambos lados. No necesitamos aquí hebras largas. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, amigas, vamos a presentar la hebilla de Tanjiro. Aquí ven, estas hebritas que nos sobraron las vamos a doblar hacia abajo. Ahorita solo vamos a presentar, quiero que vayan viendo cómo va a quedar. Miren, vamos a utilizar silicón, pero ahorita lo único que quiero es mostrarles lo que vamos a hacer para que vayan viendo ustedes cómo va a quedar. Vamos a formar una especie de cuadrito para que se forme la hebilla. Hicimos 12, entonces vamos a tener aquí 4, 2 que son para subir, 4 arriba y 2 para bajar. ¿Ven? Y así es como van a quedar bien distribuidos nuestros 12 puntos y vamos a formar la hebilla. Ahorita está muy redonda, solo era para mostrarles más o menos lo que vamos a hacer. Voy a ahorita ya a pegarlo para que ustedes vean cómo va a quedar. Miren, forman una especie de cuadrito, pero bueno, vamos a ayudarnos con unos alfileres si ustedes quieren para que vean bien cómo va a quedar. Aquí como ya lo presentamos y ya vimos que va a quedar, ubiquen bien los botones para que su hebilla quede bien centrada, no les vaya a quedar hacia la derecha o hacia la izquierda, que quede bien centradita. La hebilla debe de quedar como que, ay, es que estos alfileres son de color blanco, perdón, y ustedes no los van a poder ver, así es que déjenme, busco alfileres de otros colores para que los noten mejor. Muy bien, ahí está. Miren, la hebilla debe de quedar un poquitito más salida del cinturón, un poquitito. Dejen, aquí pongo un alfiler de otro color. Ahí está, ¿ven? Entonces les decía que la hebilla, digamos que en la parte de arriba debe de quedar un poquitito salidita, para que se vea como más real, ¿no? No la vayan a colocar así como que a la misma altura del mismo cinturón, sino un poquitito más salidita para que le dé más realismo. Miren, así es como vamos a colocar la hebilla. Aquí como ya vimos cómo va a quedar, vamos a empezar a pegar. Voy a colocar aquí un poquito de silicón. Un poquito, amigas, no van a echar demasiado porque como es una pieza muy pequeña, no queremos que se nos manche toda nuestra pieza. Con este poquito que pusimos vamos a colocar, vamos a pegar el pedacito de hebra que nos sobraba de una vez ahí para que ya no nos estorbe. Muy bien, una vez que ya la pegamos,
Vayan acercándose su aguja lanera o un alfiler que nos va a ayudar ahorita para darle forma a la hebilla. Miren, ¿ven? Estas debe de ser de 4 cadenas. Cuenten las 4 cadenas. La otra parte de la hebilla la que va a subir, ahí van a ser 2 cadenas hacia arriba. Repito, ubiquen bien los botones para que les quede bien derechita con respecto a los botones. Miren, ahorita esta ya pegó, ya voy a quitar los alfileres. Ya la presentamos, ya vimos cómo va a quedar, entonces ya es más fácil a partir de ahora pegarlo. Vamos a colocar un poquitito más de silicón detrás de las cadenas. Vamos a irlo pegando poquito a poquito. No tenemos prisa. Y como les digo, estos son detalles bien, bien importantes. Ahora vámonos hacia arriba, vean, formando un cuadrito. Lo más que puedan formando un cuadrito. Siempre en estos detalles tan finos nos va a ayudar mucho una hoja lanera o un alfilercito. Entonces debe de subir 2 cadenas. Aproximadamente 2 cadenas hacia arriba. Traten de acomodar bien el cuadrito. Vamos a colocar otro poquito de silicón. Muy bien. Ahora nos vamos a ir hacia el otro lado, vean. Aproximadamente con 4 cadenas. Esto va a ayudar a que nos quede bien parejito la hebilla. Y vamos a tratar de formar un cuadro. Si con las manos es suficiente, está bien, y si no, ayúdense a formar el cuadro con la aguja lanera o un alfiler. Ya vamos aquí a pegar la última parte. Poquito de silicón, no necesitamos demasiado. Miren. Y lo vamos a acomodar de esta forma. Aquí debe de bajar, esta parte de la hebilla debe de bajar aproximadamente 2 cadenas. Entonces nos va a quedar el cuadrito bien formado. Aquí me voy a ayudar con el alfiler para colocarlo bien, para esconder por ahí debajo las hebritas que se estén saliendo por los lados, aprovechando que ahorita el silicón está todavía no se ha secado, y vamos a realizar los detalles finos. Miren. Y miren, así es como va a quedar la hebilla. Queda bien bonita, amiga, se ve bien real. Aprovechen antes de que termine de secar para esconder las hebritas que hayan quedado y dar una perfecta forma cuadrada a la hebilla, y así es como va a quedar. Vamos a hacer el cuellito de la ropa. Miren, con nuestra hebra de color café, vamos a colocar aquí el cuellito de Tanjiro. Vamos a hacer 12 cadenas. De color café, amigas, 12 cadenitas de color café. Muy bien, aquí vamos. 1, 2, 3. Amigas, ya conocen mi otro canal. Se llama Cometa Crochet. Ahí hacemos otro tipo de proyectos, pero están bien, bien bonitos. Vayan a conocer mi otro canal y suscríbanse allá también. Miren, aquí ya hice las 12 cadenas e hice una más para subir. Ahora me voy a regresar haciendo 12 puntos bajos. La cadena número 13 solo era para subir la labor, y me voy a regresar haciendo 12 puntos bajos. Vienen proyectos bien bonitos aquí en el canal, amigas, La verdad es que los personajes son muchos. No acabaría nunca, nunca de realizarlos, amigas. Así es que vienen cosas bien bonitas. Así es que esténse ustedes muy, muy pendientes del canal. Corran la voz que en este canal hacemos todo tipo de personajes para que mucha gente aprenda a hacer cosas bonitas, bonitas. Muy bien. Les repito, vamos aquí hasta realizar 12 puntos bajos. Ya estamos aquí a punto de terminar. Este es el número 11. Vamos a hacer uno más.
Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer una cadena, giramos la labor y en este punto que es el primero no vamos a trabajar, nos lo vamos a soltar, digo perdón, nos lo vamos a saltar y a partir del punto número 2 vamos a hacer 9 puntos bajos. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué creen? ¿Les pasa a ustedes que jalo la hebra y está atorada adentro de la madeja? Está bien atorada dentro de la madeja. La jalo y está bien atoradísima. Bueno, yo creo que a todas nos pasa. Miren, en este punto que es el que seguiría no vamos a trabajar, nos lo vamos a saltar y el último punto que sería el 10 lo vamos a hacer hasta acá. O sea, en esta vuelta habremos hecho 10 puntos bajos. Y hacemos una cadena solo para fijar la labor y vamos a cortar la hebra. Y así es como nos va a quedar. Arriba, como hicimos 2 disminuciones, una al inicio y una al final, nos va a quedar un poco más pequeña la labor. Nos va a quedar de 10 puntos. De abajo fueron 12. Vamos a cortar el exceso de hebritas que tenemos aquí y vayan ustedes a tomar su hebra de color blanco para hacer un detalle en el contorno de esta pieza. Aquí en el punto inicial, aquí fue donde empezamos, aquí justamente. Vamos a introducir nuestra hebra de color blanco. Así. Y aquí vamos a hacer una cadena. Y me está pasando lo mismo con la hebra con la madeja blanca. Ay, no. Bueno, vamos a pasarnos al siguiente punto. Vamos a perdiendo hebras, tanto la café como la blanca, y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer puntos bajos en todo el contorno. Abajo no, solo arriba. Ahorita van a ver. Miren, ya hice 2 puntos bajos y llegué a la esquinita de arriba. En esta esquinita vamos a hacer 2 puntos en el mismo punto, para darle un pequeño giro. Bueno, aquí en este punto ya hicimos 2 en el mismo. Ahora nos vamos a seguir haciendo un punto en cada uno de los puntos. Miren, ahí ya prácticamente las hebritas que estábamos perdiendo ya se quedaron ahí ya perdidas entre el tejido. Aquí ya nos vamos haciendo un punto bajo en cada punto bajo. Les repito, amigas, son cosas muy detalladas, pero es justo lo que hace que nuestras figuras se parezcan a las originales. Así es que tómense su tiempo en realizar estos detalles que son pequeños, pero muy, muy importantes. Muy bien, amigas, aquí ya llegué al otro extremo. En esta esquinita voy a hacer 2 puntos bajos. Esto va a hacer que mi labor como que gire un poquitito hacia abajo. Sí, vamos ahora a perder la hebra que teníamos aquí en este extremo y vamos a hacer 1 o 2 puntos bajos más. 1 y 2, miren, 2 puntos bajos más. Ya llegamos aquí al final. Aquí vamos a hacer una cadena para fijar nuestra labor. Aprietan bien fuerte y van a cortar la hebra. No necesitamos una hebra larga, Es así como va a quedar. O si quieren dejar la hebra larga, suficiente para perder entre los puntos. Miren, yo lo voy a perder con este crochet. Es un crochet delgado y por ahí voy a ir perdiendo mi hebra. Pero si dejan la hebra un poquito más larga, suficiente para que vayan perdiendo, pues también se puede. Más fácil con la aguja lanera, ¿no creen? Y miren, aquí ya vamos a... ¡Uy, bueno! Es que la dejé muy pequeña. Miren, ahí lo vamos a ir perdiendo. Voy a terminar de perderlo. Así ya quedó la pieza, amigas, vean. Es la que va a ir en el cuello de Tanjiro, aquí. Aquí, miren. Aquí va a ir esta pieza. Lo que vamos a hacer, vamos a colocar silicón. Ubican bien la parte del revés,
Ubiquen bien la parte del revés y van a colocar silicón aquí en la parte de abajo. Yo sugiero que empiecen desde la esquinita de la parte blanca, Pero bueno, vamos a empezar con esta parte café y vamos a ir midiendo cómo va quedando. Traten de ubicar el centro de su pieza y la van a colocar de esta forma, vean. De esta forma va a colocar y la van a tratar de centrar muy bien, amigas. Muy bien. Aquí como veo que no pega bien, sí decidí ponerle un poquito más de pegamento también en la parte blanca. Un poquito en la parte blanca para que pegue muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Y del otro lado también estaría perfecto poner un poquito de pegamento de silicón. Es una especie de pegamento, ¿no creen? Y miren, así nos va a quedar. Así nos va a quedar colocado el cuellito de Tanjiro. Vean, amigas. Ya nada más vamos a esperar a que seque muy bien y miren. Si quieren ustedes darle unas puntaditas, claro que pueden hacerlo. De preferencia con hilo delgadito, si tienen hilo normal o hilo para bordar o le sacan unas hebritas al material con el que están trabajando para que ese material quede más delgado y así estaría muy bien para que le den unas puntaditas. Y bueno, por ahora así nos vamos, hasta aquí nos vamos a quedar para que no quede el video tan largo. Vayan avanzando, ya no nada más nos va a faltar el abrigo, los aretes, algunos detalles de sus zapatos. Así es que bueno, por ahora vayan avanzando. Muy pronto vamos a terminar de realizar a Tanjiro. Cuídense mucho, bye.